Buenas tardes, con este video tutorial vamos a comenzar con la clase del día jueves 7 de mayo. Ustedes en el espacio de la clase del jueves van a encontrar el link a este video. Por otra parte van a encontrar el PowerPoint que ahora yo les voy a ir mostrando, y también van a encontrar el texto de esta clase que lo están viendo en pantalla, que es un capítulo de un libro titulado La conquista de las vacaciones, breve historia del turismo en la Argentina, de Elisa Pastoriza. Bien, un libro bastante interesante, inclusive no sé si por la situación actual lo pueden llegar a conseguir en alguna librería, pero quizás por Mercado Libre se puede llegar a conseguir en una librería que tenga delivery, porque es un libro muy interesante, digamos el mejorcito que hay respecto de lo que es la historia del turismo en nuestro país. Para esta clase les dejo y les voy a pedir la lectura de este primer capítulo, viendo el capítulo número 1, titulado El descubrimiento del mar. En este capítulo, y es en torno a lo que vamos a trabajar la clase, vamos a ver cómo aparece, cómo es el surgimiento de los balnearios y puntualmente cómo es el nacimiento de la ciudad de Mar del Plata en nuestro país. Bien, tomando como el nacimiento de Mar del Plata un poco el paradigma del surgimiento del turismo en la Argentina. Si vamos al programa de la materia, esto lo vamos a encontrar en la unidad número 2. Nosotros ya hemos estado viendo la primera parte de la unidad número 2, esto que corresponde con historia y evolución del turismo en el mundo, la parte del Gran Tour, los viajes organizados y el surgimiento de la industria de viajes. Esos aspectos a nivel mundial, a nivel más general, lo hemos visto en las clases anteriores. Lo que nos quedaría ver a partir de la clase de hoy y la clase de la semana que viene es la historia y la evolución del turismo, pero en la República Argentina. Bien, eso lo vamos a estar trabajando en parte hoy y en parte la semana que viene. Ya dentro de 15 días vamos a trabajar entonces con el último punto de la unidad número 2, el que refiere a el turismo en el siglo XXI, centros receptores y emisores, tendencias y perspectivas. Entonces, metiéndonos en la clase del 7 de mayo, nosotros vamos a trabajar con el primer periodo de la aparición del turismo en la Argentina, que corresponde con el auge del modelo agroexportador. Esto más o menos nosotros podríamos fecharlo en los últimos 20-30 años del siglo XIX y los primeros 30 años del siglo XX. Ahí tenemos la aparición particularmente del principal balneario de la época, que va a ser la ciudad de Mar del Plata. Bien, la ciudad de Mar del Plata se funda hacia 1870. Es interesante que ustedes lean justamente, bueno, este capítulo del texto que les decía, porque van a leer cómo Mar del Plata no nace necesariamente como un balneario o como un destino turístico, sino que el origen de Mar del Plata está vinculado a un pequeño puerto que allí existía, que se dedicaba a la exportación de carne salada. Ese puerto llega un momento en el cual entra en crisis, digamos, no es rentable, no es más negocio realizar esa actividad, y por lo tanto aparecen ahí dos personajes sumamente importantes en la historia de Mar del Plata, que son por un lado Patricio Peralta Ramos y por otro lado Pedro Luro. Bien, estos dos personajes, y si alguno quizás o alguna tuvo la suerte de viajar a la ciudad de Mar del Plata hace no mucho y recuerda nombres de algunas calles o nombres de avenidas, seguramente tengan presente que una de las más importantes avenidas de Mar del Plata se llama Avenida Luro, que es justamente por Pedro Luro, que es considerado uno de los fundadores de la ciudad, y el Boulevard Marítimo, lo que sería la Costanera, justamente también tiene el nombre de Patricio Peralta Ramos, porque es otro de los grandes fundadores de Mar del Plata. Pero en el resto de la ciudad, también en otras, en monumentos, parques y plazas, están recordadas estas dos personas que, decíamos, son considerados los fundadores de Mar del Plata, sobre todo los fundadores en su sentido turístico de la ciudad de Mar del Plata. En aquellos años, ¿cuál sería el atractivo? O sea, ¿por qué las personas, así en términos muy generales, por qué se viajaba a Mar del Plata? Bueno, es importante identificar que el motivo del viaje para Mar del Plata eh, distaba bastante de lo que hoy nosotros consideramos o podríamos llegar a considerar, entre comillas, atractivo de la ciudad de Mar del Plata. Esto lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. ¿Cómo se desarrollaba el viaje, ¿sí? La travesía, el traslado a Mar del Plata? Tengamos en cuenta que en aquellos años
tanto el término turismo, ¿sí? como el término, sobre todo, vacaciones, no existía en absoluto, ¿sí? Consideremos que el término vacación se origina recién hacia la década del 30, ¿sí? Recién se origina y se comienza a utilizar recién hacia la década del 30, década del 40, ¿sí? El término vacación está vinculado con el término, con el significado de vacancia, ¿sí? Vacancia es el momento en el cual, el periodo en el cual un empleado o un trabajador deja vacante su puesto laboral, bien, y durante ese periodo de vacancia del puesto laboral, el empleado igualmente recibe su pago por su trabajo, bien. Eso nosotros vamos a considerar recién la clase que viene, bien, durante este primer periodo de la aparición del turismo, en la Argentina no existía tal cuestión, esta posibilidad de que un empleado pueda no ir a trabajar, no sea despedido y durante ese periodo de tiempo igualmente se le pague como si estuviera yendo a trabajar y eventualmente con ese dinero que el empleado ingresa durante ese periodo sin trabajar pueda llegar a disfrutarlo justamente en su periodo de vacaciones realizando turismo con su familia. Toda esa estructura no existía en absoluto en la Argentina en 1880, 1900, 1920. Bien, eso recién surge en la década del 30 y 40 y lo vamos a ver, como decía, la siguiente clase. Pero acá, ¿cuál era el término que se utilizaba? El término que se utilizaba era el veraneo. ¿Y a qué refería el veraneo? Y la gente iba a veranear, no iba a hacer turismo, no se iba de vacaciones, se veraneaba. ¿Bien? ¿Y qué significa el veraneo? Es el pasar el verano. Bien, pasar el verano son los 3 meses del verano, ¿sí? Pasar desde diciembre hasta febrero o marzo en la ciudad de Mar del Plata. Eso era lo que nosotros hoy podríamos, entre comillas, entender por vacaciones o por turismo. Bien, se hablaba de realizar el veraneo, de ir a Mar del Plata a veranear. Bien, ¿qué era veranear? Pasar los 3 meses del verano, ¿sí? Del verano, ese verano húmedo y agobiante de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, se lo iba a pasar a un lugar más fresco, más distendido, que era la ciudad de Mar del Plata. ¿Cómo es que aparece la práctica del veraneo en la Argentina de aquellos años? Bueno, esa práctica va a ser una práctica muy reducida en términos de la cantidad de personas que puedan llegar a realizarla. Bien, tengamos en cuenta que la amplísima mayoría de la población argentina justamente tenía su ingreso por medio del trabajo, ya sea en una actividad de carácter fabril o el trabajo en una actividad de carácter comercial o en la actividad rural, y la persona que era empleada, o sea, que lograba su ingreso vendiendo su fuerza de trabajo, o sea, vendiendo horas de trabajo en una fábrica, en un comercio o en el campo, no contaba con un periodo de justamente vacaciones. Bien. Más allá de si el nivel del ingreso, o sea, el sueldo le hubiera permitido, pero más allá de eso, que lo más probable es que no contaba el empleado o la empleada con la posibilidad de faltar al trabajo durante una semana o 15 días y que igual en ese momento se le pague. Bien, no contaba con la posibilidad de faltar. Bien, o sea, si el empleado se ausentaba de su puesto de laburo durante 10 días, una semana o 15 días, se lo daba como que la persona había renunciado al trabajo. Bien, no existía la posibilidad de tomar una suerte de licencia para realizar turismo. Por lo tanto, ¿quiénes eran las personas que podían justamente viajar? Bueno, aquellas personas que no trabajaban, que no desempeñaban un puesto de empleado, sino que eran justamente los propietarios de los puestos de trabajo, o sea, las clases propietarias, la burguesía argentina, las grandes clases comerciales, los propietarios de campos, que eran los que no trabajaban, bien, porque justamente tenían la posibilidad de vivir de la renta generada, entonces contaban con el tiempo, pero no solo con el tiempo, sino con el ingreso, como para poder destinar 2 meses, 3 meses del verano a, entre comillas, prácticamente mudarse a la ciudad de Mar del Plata. ¿Bien? Y esto se realiza, como yo les estoy indicando acá, un poco copiando, emulando las costumbres de la aristocracia europea, que eso ya venía realizándolo, si ustedes han leído los textos de las anteriores clases, ya venía realizándolo la aristocracia europea durante el siglo XVIII y durante el siglo XIX. Bien, esto de escapar de las grandes ciudades industriales contaminadas durante los meses de verano hacia la costa, lugares en los cuales estas clases sociales, digamos, más privilegiadas y esta élite
no tenía por qué cruzarse con el resto de la población y se cruzaban entre semejantes. Esto lo realizaban tanto la aristocracia europea como después la naciente burguesía terrateniente argentina en localidades como Mar del Plata. Fíjense inclusive, yo acá se los estoy indicando, donde dice ver nombres de playas y ciudades, Bristol, ¿sí? la playa principal y hoy más popular de Mar del Plata, la playa Bristol, un balneario, ¿sí? En la zona de próxima a Villa Gesell, no, perdón, próximo un poquito más al norte, Pinamar, el balneario de Ostende, ¿sí? Les pido que ustedes busquen después de dónde surgen esos nombres, ¿sí? Porque no son nombres en castellano. Bristol, Ostende, a ver si encuentran y lo pueden ir respondiendo por medio del espacio del Classroom, esos nombres de dónde surgen, ¿sí? Les voy dejando como esa tarea. Y también otra tarea que les voy a ir dejando es buscar el reglamento de bañistas, ¿sí? Lo van a encontrar con ese nombre que les dejo ahí entre comillas, reglamento de bañistas o reglamento de baños de Mar del Plata de 1888, para que ustedes vean cuáles eran las prohibiciones a la hora de bañarse y cuáles eran los permisos, ¿sí? Solicitados por la autoridad para que esas personas que se quieran bañar, van a ver ahí que puede resultar muy extraño a nuestros días del año 2020, cuáles son las características de esos baños, ¿sí? Pasando al próximo ítem, nosotros vamos a encontrar dos grandes etapas respecto de cuál era el motivo o el atractivo del viaje, como les decía en el slide anterior. Por un lado, en un primer momento, sí, hacia 1800, en el momento, digamos, primitivo, primigenio, original, inicial de la ciudad de Mar del Plata, vamos a encontrar, estamos hablando de 1870, 1880, ¿sí? Esos primeros pocos años, pocas décadas, vamos a encontrar que el atractivo de Mar del Plata era la toma de baños, pero no tanto de baños de mar, o sea, de meterse al agua, ¿sí? Y, digamos, jugar, nadar y estar ahí dando vueltas, sino que era la toma de baños de sol, ¿bien? Ni siquiera era el ingreso al agua, bien, y ni siquiera era meterse al agua de mar, sino la toma de baños de sol en las terrazas de los hoteles, en la rambla construida o en la playa, o sea, sobre la arena, pero sin meterse al agua, ¿bien? ¿Por qué? Porque se entendía en aquellos años, tengamos en cuenta 1870, 1880, ¿sí? Los pocos avances de la medicina, así la inexistencia de las vacunas para prevenir una enfermedad, prácticamente también la inexistencia de cualquier tipo de medicamento para tratar una enfermedad determinada, se entendía que la toma de baños marinos, ¿sí? La respiración de ese aire salado, por así decirlo, aire salitroso, el establecerse durante meses de verano, eso permitía mejorar las capacidades respiratorias de las personas y sobre todo tratar a personas que tengan problemas de carácter respiratorio como podía ser la tuberculosis. Bien. También las horas de sol se entendía, bueno, también en parte se entiende el día de hoy, que aumenta ciertas vitaminas, como puede ser la vitamina D. Bueno, para esto las personas lo que hacían era, obviamente las personas que tenían, como decíamos antes, no solo la capacidad monetaria, sino también la capacidad en términos de tiempo, viajar a Mar del Plata. Esto lentamente hacia 1880, ¿sí? Antes ya del cambio de siglo, 1890, va a ir cediendo, ¿sí? Va a ir desapareciendo, por así decirlo, y va a surgir como motivo, como atractivo, como impulso para el viaje, el cruzarse, el tomar contacto con semejantes de la misma clase social. ¿Bien? Entonces ahí vemos cómo aparece Mar del Plata y el turismo, pero como una estrategia de reproducción social. O sea, ¿cuál era el motivo del viaje? El motivo del viaje era que familias de una misma clase social se encuentren en la ciudad de Mar del Plata. Las personas más adultas se encuentran para, los varones sobre todo más adultos se encuentran para realizar negocios, los jóvenes para conocerse con las jóvenes de otras familias y eventualmente después del verano, durante el invierno en Buenos Aires, casarse, las mujeres adultas de las distintas familias tomar relaciones para ir acercando a sus hijos. Ese era el motivo del viaje a Mar del Plata. Vemos como en cualquiera de las dos etapas el motivo del viaje no era ni comer, ni estar en la playa disfrutando del mar, ni meterse al agua, ni nada de lo que se parezca al hoy de
el motivo de lo que puede ser un viaje a Mar del Plata, ¿sí? Tenía otros motivos muy concretos. Acá les voy a ir dejando algunas imágenes antiguas de la ciudad de Mar del Plata con algunos hitos, algunos de ellos desaparecidos ya, pero muy importantes de la ciudad, ¿sí? Por un lado, el Hotel Bristol, que es el que ustedes están viendo acá en imagen, que era un hotel de extremo lujo, como no existió nunca más después en la ciudad de Mar del Plata, construido justamente por Pedro Luro, ese personaje que les mencioné en un principio, ¿sí? Donde se alojaban las familias para realizar el veraneo, donde se alojaban durante 2 o 3 meses. Se alojaban en este hotel, ¿sí? En el Hotel Bristol, hotel que en su inauguración participaron no solo los más altos dignatarios y gobernantes argentinos y el propio presidente Pellegrini, el gobernador de la provincia de aquel entonces, ministros, sino inclusive que vinieron dignatarios extranjeros, gobernantes extranjeros, europeos, que visitaron el hotel en el momento de su inauguración. Esto pensemos que el Hotel Bristol se inaugura hacia 1880, una ciudad que hacía 20 años no era más que un muelle para salar y enviar carne a Brasil. O sea, pensemos la majestuosidad de este hotel construida en el medio de la más absoluta nada. Bien, incluso cuando se construye este hotel, los pasajeros, los viajantes a la ciudad de Mar del Plata, ¿cómo llegaban a esta ciudad desde Buenos Aires? Bueno, lo hacían en tren hasta una estación intermedia, si alguien fue en tren en algún momento, bueno, inclusive en auto o en colectivo a Mar del Plata, habrá visto que hay una ciudad intermedia llamada Maipú. Bueno, el tren llegaba hasta la ciudad de Maipú y luego desde la ciudad de Maipú, por medio de carruajes, se iba hasta el Hotel Bristol. O sea, la mitad del camino era en tren y la otra mitad del camino era en carruajes. Bien, eso en un primer momento. Luego, hacia 18, cerca de 1890, se inaugura el ramal Maipú-Mar del Plata, entonces se completa la conexión entre la estación de Plaza Constitución con la estación de Mar del Plata. ¿Con cuál estación de Mar del Plata? Con la estación Mar del Plata Norte. Bien. Esta estación de tren se ubica exactamente donde hoy se encuentra la estación ferroviaria, ¿sí? Que si alguno ha viajado hace no mucho, habrá visto que la estación ferroviaria y la estación de autobuses es la misma, la estación ferroautomotora, que está justamente sobre la avenida Luro. La estación actual estaría ubicada, para que se den una idea, justo en el punto en el cual se está tomando la foto, ¿sí? Si alguien viajó a Mar del Plata, es probable que este edificio lo haya visto, capaz que no se haya dado cuenta, pero se encuentra cubierto por el edificio de la estación nueva. Pero este edificio que están viendo en foto, incluso con ese viejo cartel de Mar del Plata y las vías allí ubicadas y ese andén bajito, eso todavía se puede observar. Si la estructura nueva estaría montada donde se está tomando la foto y hacia atrás. Bien. Ahora, ¿cuál era el problema? Esta estación Mar del Plata Norte, esta estación vieja, original de Mar del Plata, decíamos de 1890, de vuelta, si alguien recuerda un poco las distancias de la ciudad de Mar del Plata, haber viajado, se habrá dado cuenta que esta estación, respecto del centro de la ciudad de Mar del Plata, se encuentra a unas más o menos 40 cuadras. Bien, tengamos en cuenta lo que esto suponía después de un viaje de largas horas, ¿sí? Y en aquella época en donde esas 40 cuadras eran puro campo, bien. O sea, para llegar hasta el Hotel Bristol era otro trayecto más, bastante largo, atravesando calles inundadas, pequeños arroyos, una zona, sí, pantanosa que existía entre esta estación vieja y el Hotel Bristol en el centro. Entonces, por presión de los propios veraneantes, se inaugura esta otra estación ferroviaria, que es la estación Mar del Plata Sur. Esta estación ferroviaria se encuentra actualmente el edificio, ¿sí?, en el centro de la ciudad de Mar del Plata, y es la estación que, si algunos o algunas de mayor edad han viajado en colectivo a Mar del Plata hace unos más o menos 15 o 20 años, recordarán que los colectivos a Mar del Plata no llegaban, como lo hacen ahora, a la estación norte, sino que llegaban justamente al centro de Mar del Plata. Llegaban hasta esta estación que ustedes están viendo. Esta estación Mar del Plata Sud funcionó como estación ferroviaria entre aproximadamente 1910 y 1940. Bien, hacia 1940 los trenes volvieron a detenerse en la estación Mar del Plata Norte, en la estación de siempre, y esta estación Mar del Plata Sud pasó a ser una terminal de ómnibus desde la década del 40 hasta más o menos el año 2010. Bien, el año 2010 los colectivos dejaron de detenerse en esta estación Mar del Plata Sud, pasaron a la ferroautomotora
sobre la avenida Luro, y esta estación Mar del Plata Sur pasó a ser lo que es hoy en día, que es una galería comercial, ¿sí? Una suerte de shopping. ¿Bien? Este edificio, decía, todavía existe y se puede observar en el centro propio de la ciudad de Mar del Plata. ¿Dónde se desarrollaba la vida social de aquella Mar del Plata del modelo agroexportador, donde las familias justamente se cruzaban con otras familias semejantes? Bueno, por un lado, primero en la antigua Rambla de Madera, ¿sí? Esta Rambla se encuentra, perdón, se encuentra, no se encuentra porque fue destruida por un incendio, pero se encontraba donde está la actual Rambla Bristol, donde ustedes seguramente ubicarán el Hotel Provincial, el casino, ¿sí? O los monumentos estos de los lobos marinos. Pero allí primero se encontraba esta primera Rambla Vieja, ¿sí? Así conocida como Rambla Vieja o Rambla de Madera o Rambla Pellegrini. Bien. Esa Rambla de Madera se prende fuego, bien, en un momento, una cuestión accidental, y da lugar a una Rambla con una estructura de material, ¿sí? Con una decoración mucho más profusa que ustedes están viendo en estas imágenes, que es la histórica Rambla Bristol. Bien. Esta Rambla Bristol es la Rambla del periodo de auge, ¿sí? Y de expansión de la ciudad de Mar del Plata, donde ustedes, como están viendo en las imágenes, el atractivo era justamente el paseo por la Rambla, no era meterse en el mar, ni siquiera era estar en la playa. El atractivo era justamente cruzarse, hacerse ver, verse por otros, ¿sí? Y conocerse dentro de esta Rambla. Yo después les dejo acá a continuación, ¿sí? Son citas que aparecen en el propio texto que les estoy dejando también como material de viaje, ¿bien? Como material, perdón, como material de lectura de la clase, en donde van a encontrar un poco mejor ahí resumidos cuáles eran los motivos, ¿sí? De los viajes a Mar del Plata, qué se realizaba estando en el destino, por qué las personas o por qué esta clase social elegía Mar del Plata como destino turístico. Así que los dejo con la lectura del texto y, como siempre, cualquier consulta la vamos evacuando por medio del Google Classroom.